El estudio de las tumbas más lujosas es una de las mejores fuentes de información para conocer la psicología y forma de vida de los habitantes de las antiguas civilizaciones de la historia, especialmente de los hombres más poderosos. En este vídeo vas a conocer la antigua perspectiva de la muerte en distintas culturas, la psicología masculina, sacrificios humanos, los objetos más increíbles que podrías imaginar y los que no podrías imaginar, pero sobre todo vas a encontrar toneladas de bronce, plata y oro, el mayor tesoro funerario de todos los tiempos, un sarcófago con más de 110 kilos de oro, carros hechos con 1 tonelada de bronce, la impresionante tumba del hombre que creó el imperio más grande de su época y que ordenó construir una muralla de más de 21.000 kilómetros. Además, en estas tumbas vas a ver cuchillos extraterrestres, camas plegables de más de 3.000 años, vestimentas, comida y bebida y barcos para realizar el viaje más largo y el mayor ejército de ultratumba que ha conocido la humanidad. En resumen, las obras de arte más impresionantes hechas por el hombre y la psicología de las personas más poderosas de su tiempo. Para elaborar esta lista he decidido pasar de largo por los primeros enterramientos de la historia, como el neandertal hallado en la cueva de Shanidar o incluso el hallazgo de Otzi, que sin tanto lujo posee un valor científico y cultural incalculable. También he optado por dejar solo en una mención el Taj Mahal, la Alhambra, el Escorial, el Valle de los Caídos e incluso el Vaticano, para buscar enfocarme en los tesoros individuales que no han sido profanados o alterados antes de su descubrimiento oficial. Además, los ejemplos anteriores son demasiado modernos para entrar en esta lista. El caso de la pirámide de Giza es distinto. Keops, el faraón Khufu, ordenó construirla hace 4.500 años, 1.000 años antes de que viviera y muriera el hombre conocido por Tutankamón. Se supone que fue enterrado en algún lugar dentro de la pirámide, pero aún no se ha hallado la cámara funeraria y muchos piensan que no se hallará porque puede haber sido profanada. Sin embargo, si es hallado, habría que reordenar esta lista, ya que su pirámide fue el edificio más alto del mundo durante 3.800 años. Así pues, empecemos. Comienza con tu lista, pero recuerda que es provisional. De momento vete abriéndome una buena ánfora de vino, que estoy seco. Estos son algunos de los asombrosos objetos y almas perdidas en las tumbas más fabulosas de todos los tiempos. Seguramente a muchos no les sonará el nombre de Qin Shi Huang, también conocido por Shi Huangdi, pero sí les sonará la noticia de un ejército de guerreros chinos de terracota. Ahora ya pueden relacionar su nombre con este ejército, y con la que acabará convirtiéndose en la tumba más grandiosa de todos los tiempos. Si aún no lo es porque no se ha terminado de excavar, y siguen haciéndose descubrimientos a diario. Qin Shi Huang no solo impulsó la creación de una nueva versión de la Gran Muralla China, y dio nombre al país más poblado y uno de los más poderosos de la tierra. Entre sus muchos logros se encuentra la fastuosa tumba que le ayudó a acrecentar aún más una leyenda que sigue viva y palpitante, la mayor estructura funeraria de la historia, con permiso de las pirámides egipcias. Al menos en Europa es más conocido por su muerte y por sus guerreros de terracota que por su vida. Tras las revueltas un año después de su muerte, se interrumpieron las obras. Qin Shi Huang, que significa primer emperador Qin, vivió desde el 259 al 210 a.C. Subió al trono a los 13 años, pero comenzó a gobernar libremente a partir de los 20 años. Quizás conocedor de la fama de las pirámides de Egipto, pronto comenzó a planificar su última morada. Uno de los mausoleos más colosales de todos los tiempos, puede que incluso más impresionante que las pirámides, ya que todo el complejo puede superar los 60 kilómetros cuadrados. En vida conquistó 6 estados y unificó los territorios que hoy componen China. Luego la dividió en 36 provincias. Realizó reformas de gran magnitud, como la construcción de la Gran Muralla, la obra más grande que cualquier hombre podría imaginar. Unificó la escritura, la moneda, estandarizó los pesos y las medidas, así como la anchura de los carros y carretas. También fue conocido por ser un déspota, tirano y cruel, y las descripciones que dejaron aquellos a los que oprimió no eran nada halagadoras. Ordenó quemar todos los libros del pasado que no eran de su agrado, y cuentan que le gustaba enterrar en vida a sus enemigos. Su muerte no es menos llamativa, ya que fue causada por ingerir un elixir con mercurio para alcanzar la inmortalidad. Aunque probablemente llevaba años tomando pastillas de mercurio, sufriendo todos los síntomas de esta intoxicación. Aun con todo, murió con 49
39 años, más que el promedio de los emperadores chinos, que es 41. Pero lo que nos interesa en este momento es su glorioso recinto funerario. El historiador Sima Qian estima que 700.000 trabajadores fueron requisados por toda China durante 39 años. Aunque también había artesanos y artesanos cualificados, la mayoría eran esclavos, ciudadanos que no podían pagar sus impuestos, prisioneros o soldados capturados tras sus numerosas conquistas militares. Sería justo que ellos también recibieran un mínimo reconocimiento póstumo, ya que también fue su obra. Aunque aún quedan muchas sorpresas por descubrir, voy a centrarme en las secciones más importantes que se conocen: las naves de los guerreros de terracota y el propio mausoleo o túmulo funerario. Originalmente había grandes edificaciones alrededor, pero fueron destruidas durante los años posteriores a la muerte del emperador. La gran nave de los guerreros de terracota. La gran nave principal de los guerreros de terracota mide 230 por 60 metros y se halla a 1,5 kilómetros al este del mausoleo y a 35 kilómetros de Xi'an. Mandó hacer 8.000 figuras de terracota de 1,70 m a 2 metros, 670 caballos y 130 carros. Los guerreros de su ejército no sonríen, no hablan y mantienen el gesto sereno y concentrado en la batalla que podría exhibir cualquier soldado de cualquier ejército moderno. Esta disposición para la guerra quedó retratada magistralmente por los artesanos, definiendo cada minúsculo detalle del rostro desde la comisura de los labios hasta el arco supraciliar y el pelo facial, entre otros muchos detalles. Se presentan en formación de batalla, de tal forma que podemos entender mejor las formaciones y la estrategia militar del ejército de Qin. 160 arqueros, tanto de pie como de rodillas, abatirían rivales a distancias de entre 100 y 200 metros. La infantería sin coraza al frente como fuerza de choque. La infantería pesada se encuentra tras ellos con coraza y apoyados por columnas de carros. Detrás de los carros se desplegaba la caballería ligera, quienes gracias a su versatilidad podrían iniciar cualquier tipo de estrategia en cualquier flanco. Es de suponer que la infantería de choque estaría constituida por los soldados de menos estatus y que se irían especializando con el paso de los años. Muchas de sus armas han desaparecido, pero las piezas de bronce se han conservado bastante bien. Así podemos saber que sus espadas de bronce eran más avanzadas y hasta un 30% más largas, lo que les otorgaría una gran ventaja tanto en la batalla como en el aspecto psicológico. Probablemente fueran las espadas más avanzadas del mundo en aquella época. También se encontraron miles de puntas de flecha de bronce agrupadas en lotes de 100, y las piezas de bronce de las alabardas de más de 2 metros de altura. Las técnicas de rayos X constatan el primer uso conocido del torno para pulir las armas. Además, se han hallado ballestas entre los guerreros de terracota y probablemente se hallen más en el mausoleo. La ballesta es un invento chino de alrededor del siglo V a.C. que es mencionada en el libro de El arte de la guerra y ha sido encontrada entre los guerreros de terracota, aunque no parece que esté en condiciones de disparar. En sus tiempos, una ballesta de 130 centímetros como la hallada podría alcanzar los 800 metros, según los expertos, así que sería el equivalente a un arma de fuego. Es de suponer que alcanzar esa distancia solo sería posible con cierta parábola. De hecho, pudo constituir su arma secreta para conseguir los innumerables éxitos militares que atesoró el emperador. Aquel ejército vencería muchas veces sin luchar, ya que su sola presencia debería causar terror entre los ejércitos de los demás reinos, al menos mientras el emperador seguía vivo. De las figuras de terracota podemos aprender muchas cosas acerca de su vida cotidiana. La mayoría medía más de 1,80 m y llegaban hasta los 2 metros, siendo los más altos los oficiales. También podemos apreciar los distintos tipos de prendas de cabeza, las bufandas o pañuelos en el cuello, la estricta uniformidad con o sin peto de piezas cosidas. Algunos llevaban bigote, pero pocos barba, y muchos llevaban el pelo recogido en moño, generalmente hacia la derecha, excepto los arqueros que lo llevan a la izquierda. Incluso se detecta la separación del cabello y el relieve de la suela de los zapatos para mejorar la adherencia. Cada una de las estatuas es diferente a las demás y es posible que representara a un guerrero concreto, aunque los expertos que los han analizado detectan una decena de tipologías de rostro y torso distintas. Un dato importante es que la imagen que tenemos de las esculturas, aunque resulta impresionante, no es la original, ya que al ser enterrados estaban pintados de vivos colores, un ejército incomparable, quizás para reunificar el más allá, como lo hizo con lo que hoy es China. Otro detalle que me llamó la atención es que no ha aparecido tanto oro como suele ocurrir en tumbas similares en Egipto u Occidente, y es que al parecer son más apreciados el bronce y el jade. De hecho, han aparecido trajes funerarios completos
guerreros hechos de jade como en la dinastía Han. La elegancia de cada una de estas figuras es absoluta y todas son distintas. Por lo tanto, los 8000 guerreros bien valdrían para situarse en primera posición de esta lista de tumbas fabulosas. Pero no lo haré hasta que no se descubran los secretos de la cámara funeraria del emperador. ¿Cómo es la cámara funeraria de Qin Shi Huang? Partiendo desde la base de que no haya sido profanada por sus enemigos tras su muerte, podemos hacernos una idea de lo que podría contener. Pero hay que decir que tras la rebelión que destronó al segundo emperador, Qin Ershi, hubo un saqueo masivo que pudo durar meses, pero que no fue total, a juzgar por los numerosos descubrimientos posteriores. El documento más fiable del que disponemos para entrever los secretos de esta tumba fabulosa son los escritos del historiador Sima Qian, a pesar de haber sido escritos en el periodo Han, en el siglo I a.C. A 1,5 kilómetros de distancia de su ejército de terracota se encuentra su túmulo funerario, bajo el cual se halla la cámara funeraria y la tumba. No sabemos a ciencia cierta lo que se encuentra dentro de este mausoleo, ya que aún no se ha dado la orden de excavar, pero se halla bajo un túmulo o pirámide de 350 metros de lado y más de 50 metros de altura que posiblemente quedó inacabada a causa de la muerte del emperador. Para hacernos una idea, tardaríamos más de 15 minutos para rodear estos 1640 metros de perímetro. Pero es que el mausoleo cuenta con decenas de kilómetros cuadrados, así que es incluso posible que se pueda hallar un auténtico mundo subterráneo para honrar al emperador. En el centro del palacio subterráneo se halla la cámara funeraria, maquetas de palacios y, según relata el historiador, una réplica del imperio Qin con 100 ríos y mares de mercurio que fluyen gracias a un sofisticado mecanismo. Y bajo un techo donde se reproduce la cúpula celestial con piedras preciosas. Es importante decir que en el año 2020 se han detectado niveles de mercurio muy superiores a la media, lo que otorga veracidad a los escritos del historiador. De hecho, tras estos estudios, los expertos indican que la tumba no ha sido profanada. La cámara funeraria parece estar llena de valiosos tesoros, pero está protegida por una red de trampas y mecanismos que disparan flechas de ballesta a los intrusos. No sé en qué estado podrían estar estos mecanismos, si fuera cierto, pero recordemos que la ballesta aparece entre las armas de los guerreros de terracota. Su estado de conservación no parece indicar que se encuentre en condiciones de disparar después de 2200 años, pero algunos expertos sostienen que sí. Así pues, en un ejercicio de suposición basada en antiguos usos funerarios de la antigua China, sería posible conjeturar que la tumba de Qin Shi Huang podría encontrarse dentro de una sólida estructura, que estaría hecha de bronce, contaría con un carro de 6 caballos, también de bronce, y existe la remota posibilidad de que haya un traje de jade con hilo de oro, como acostumbraban a hacer los emperadores de la dinastía Han o anteriores. En la tumba también habría bronces ceremoniales, huesos oraculares, piedras preciosas, instrumentos musicales, los objetos más preciados del emperador, puede que sirvientes, concubinas y, como no, figuras de terracota. Conociéndole no serían pocos ni pocas. Esto sería lo básico, pero a él no le gustaba lo básico. Mediciones modernas indican 2 cámaras bajo el túmulo que no han sido profanadas, un palacio subterráneo de 140 por 110 metros y 30 metros de altura, y otra sala bajo la primera que podría contener la tumba, que mediría unos 80 por 50 metros y 15 metros de altura. Esta última se encontraría a 30 metros de profundidad, utilizando como referencia la zona que rodea el túmulo, por lo que acceder a ella en aquel tiempo habría sido una tarea titánica. En relación con las concubinas, alrededor del túmulo se han encontrado partes de cuerpos que, se piensa, pudieron haber sido las concubinas del emperador, expoliadas e incluso desmembradas durante el saqueo tras la rebelión, aunque también podrían haber sido las hermanas de su sucesor, Qin Ershi, que hizo eliminar a toda la posible competencia. También se encontraron cadáveres de cientos de caballos y otras muchas personas. Esto podría confirmar la fama de sanguinario de Qin Shi Huang, que le atribuye, entre otros, el historiador Sima Qian, y que heredó el segundo emperador. Mención especial merecen los 2 carros de bronce encontrados a 8 metros de profundidad junto al mausoleo. Estos 2 carros, uno abierto y otro cerrado, con un departamento trasero con puerta y 3 ventanucas, son conducidos por 4 caballos cada uno y son réplicas de carros reales hechos a la mitad del tamaño natural. Los carros están conducidos por oficiales armados. Cada una de sus 3000 piezas está hecha de bronce y el peso total de ambos supera las 2 toneladas de bronce. Además, contaban con un set de piezas
de recambio. Todo ello los convierte en algunos de los artefactos más valiosos de la historia de la arqueología. Probablemente representen los carros de su escolta o de personal de su séquito, ya que Qin Shi Huang debía viajar en otro más grande, que seguramente se encuentre cerca de su tumba, como se hizo con su abuela. La pregunta que ronda sobre todos los historiadores, porque aún no ha quedado clara, es si hubo una profanación del mausoleo. Todo indica que la hubo, pero fue parcial. No es fácil saquear en 3 meses lo que 700.000 trabajadores hicieron durante más de 30 años. Si hubiera habido una profanación total, es posible que hubieran tirado la pirámide abajo. El estudio de 2020 apoya la posibilidad de que la tumba de Qin Shi Huang continúe allí, ya que los valores de mercurio así lo indican. No tendría sentido profanar todo el complejo y no tocar los mares y los ríos de mercurio. Posiblemente profanaron y saquearon a los guerreros de terracota. Los enterraron y quemaron. Hicieron lo mismo con los edificios visibles y se llevaron gran cantidad de armas y tesoros, pero lo que estaba bajo tierra era más difícil de localizar y además podríamos estar hablando de más de 60 kilómetros cuadrados de mausoleo. Otra de las leyendas de Qin Shi Huang indica que se enterró a sus trabajadores en el mausoleo para que no revelaran su secreto, y eso explicaría que su tumba no fuera hallada. La crueldad en grado máximo le ayudó a mantenerse a salvo. Así que es muy probable que el mausoleo se les haya pasado por alto, al igual que las 2 toneladas de bronce de los carros del emperador. Si hubieran saqueado el túmulo, habrían hecho lo mismo con los carros, y si hubieran encontrado el cuerpo del primer emperador, sería algo que el historiador Sima Qian no habría pasado por alto. Y ahora me pregunto, si el mausoleo está destinado a superar al ejército de terracota, ¿qué maravillas imaginas que podremos encontrar allí dentro? La vida de Qin Shi Huang merece un vídeo completo, pero para acabar con su muerte es necesario mencionar que a los 49 años, con todo el mundo en sus manos, decidió perseguir la inmortalidad de forma obsesiva. Numerosas fuentes mencionan que su muerte se produjo tras ingerir elixir para alcanzar la inmortalidad que contenía mercurio, mientras estaba de viaje, a 2 meses de camino de su palacio. Su primer ministro Li Si y el jefe de eunucos ocultaron la muerte, temerosos de una posible revuelta, y fingieron que continuaba con vida. De hecho, debieron transportar pescado podrido delante y detrás de su carruaje para que el olor de la descomposición no llamara la atención. De cualquier forma, la causa de la muerte del emperador no es del todo oficial, ya que aún no se ha inspeccionado la parte más importante de todo el complejo, su tumba. A pesar de no haberse examinado el resto del mausoleo y la cámara funeraria, los 8.000 soldados de terracota, junto a su leyenda, ya son elementos suficientes para situarlos al menos en el segundo lugar entre las tumbas más fabulosas de la historia, solo detrás del mayor tesoro funerario de la antigüedad que se ha hallado en Egipto. Pero definitivamente la riqueza y el poder no dan la felicidad, al menos no eternamente, porque su legado en la tierra no perduró demasiado. Su hijo Qin Ershi, mal aconsejado e iracundo, solo mantuvo el poder durante 3 años, superado por la ebullición de sus vastos territorios que pasaron a manos de la dinastía Han, que dominó durante los 4 siglos venideros. Probablemente Qin Shi Huang no tuvo descendencia legítima y tras su muerte, afirmar ser su descendiente habría sido bastante peligroso. Pero lo que sí perduró fue su imperio, que se traduce en la actual China, el país más poblado de la Tierra, que aún lleva su nombre. Su imperio en el más allá continúa vigente como uno de los mausoleos más fabulosos de todos los tiempos, y el mayor ejército de ultratumba que ha conocido la humanidad, con 2.200 años de servicio a sus espaldas. ¿Qué opinas? ¿Crees que la vida del emperador Qin Shi Huang merece un vídeo completo? Suscríbete a Ops Historia para que YouTube te lo haga llegar. Bueno, a lo mejor me equivoqué con lo de la muralla, y con lo de los 8.000 soldados de terracota, y con lo de beber mercurio. Pero tienes ordenador gracias a mí, ¿no? Dale al like para que este vídeo alcance la inmortalidad. Antes de continuar, aprovecho para decirte que la novela en versión ebook de El juego de Otzi estará en promoción durante la semana posterior a la publicación de este vídeo. Si te apetece viajar 5 milenios hacia la Europa del Calcolítico, echa un vistazo a la descripción, así me ayudarás a realizar un contenido de mayor calidad porque lo mejor está aún por venir. Y en el primer lugar se encuentra el recinto funerario de Tutankamón, que significa la imagen viva del dios Amón. La K sería en realidad una KH y se pronunciaría como una J, pero voy a usar el nombre por el que todos le conocemos. ¿Por qué Tutankamón es el más conocido de los faraones si solo tenía 18 años y prácticamente no había hecho nada? Por su tumba, la KV62, la mejor conservada de todo el Egipto antiguo, y por el tesoro que ha llegado a nuestras manos a través de su impresionante ajuar funerario. El tesoro
funerario de Tutankamón es posiblemente el tesoro más valioso que ha conocido la humanidad. No solo por el valor que le otorga el ataúd, con más de 110 kilos de oro, o los largos años de sudor de los trabajadores que dieron forma, transportaron y emplazaron cada una de las ofrendas. Entre los demás objetos de oro encontramos el trono de oro, un carro de oro, templete bañado en oro con 4 diosas que protegen un cobre de alabastro, con los 4 vasos canopos que contienen las vísceras de Tutankamón. El tesoro es tan inmenso que solo podemos detenernos en los elementos más interesantes que han llegado a nuestro tiempo. Sarcófagos. El cuerpo de Tutankamón, faraón de Kemet, se encontraba dentro de 4 capillas de distintos tamaños, conteniendo la más grande a la siguiente, y así sucesivamente. Luego aparecieron los ataúdes o sarcófagos, que también componían una especie de matriusca, conteniendo el más grande al siguiente más pequeño, y así hasta llegar al cuarto, el sarcófago final, hecho con 110 kilos de oro macizo. Y dentro, vendajes, joyas y la famosa máscara de Tutankamón. Se encontraba también encajados uno dentro del otro, que debió implicar a cientos de artesanos trabajando codo con codo para componer la que posiblemente se trate de la obra de arte más valiosa creada por el hombre. Cuando por fin abrieron el último sarcófago, hallaron al joven faraón de 3300 años, obviamente momificado. El cuerpo se había deshidratado, posiblemente con natrón, se le había retirado los órganos y se trató con un producto vegetal. Es muy posible que la palabra momia provenga del betún, una sustancia negra parecida al alquitrán, que también se usa para impermeabilizar, y que en los primeros tiempos servía para conservar a los difuntos. Luego se recubrió el cuerpo con tiras de lino, otro material con mucha historia. Diversos estudios apuntan que pudo haber muerto a causa de las heridas por un accidente, aunque también se ha barajado la malaria, y parece haberse descartado el asesinato. Es posible imaginar el entusiasmo que debió sentir Howard Carter, su descubridor, tras ir descubriendo una maravilla tras otra. Y yo me pregunto, ¿cómo te vas a la cama sabiendo que ese día has descubierto toda la magia de Egipto? Las 2 dagas de Tutankamón. En el sarcófago, junto a los vendajes del faraón, se halló una daga de oro macizo de 35 centímetros y un diseño extraordinario. Pero había otra que la eclipsó totalmente. Junto a la daga de oro había otra daga de hierro de unos 30 centímetros de posible origen extraterrestre, con empuñadura de oro granulado y bandas de cristal de roca coloreadas. Es de suponer que la dureza del hierro la convirtió en una pieza de la cual no se separaría nunca, ya que debía cortar mucho mejor que el cobre y el bronce. De hecho, era un metal prácticamente inexistente que debieron extraer de un meteorito. Debió constituir su tesoro más preciado por lo insólito y por sus cualidades, y debió llegar a su familia como un regalo a su abuelo Amenhotep III, llegado desde una ciudad de la actual Siria. Esa pieza sería su mejor arma de defensa y por ser única, le proporcionaría un aura de fuerza que le protegería de posibles atentados, sobre todo si sabía que venía del cielo. Tutankamón se maravillaría al ver nuestras cocinas llenas de objetos de hierro y acero. Las sandalias de Tutankamón. Sus sandalias fueron realizadas con un diseño especial muy semejante a las que llevaba su padre Akenatón. Parece una serpiente mordiendo a su presa. Así pues, debido a este parecido y a la prematura muerte de este faraón a los 18 años, nos cuentan también la historia de los artesanos que sirvieron a ambos faraones. Uno de sus pares de sandalias se han hecho célebres no solo por su exquisito diseño, sino porque representa a sus enemigos, a los que pisaba a cada paso que daba. Otro detalle llamativo, las sandalias que aparecen en las imágenes de Tutankamón y Akenatón sugieren que el zapatero de los 2 faraones pudo ser la misma persona. El par de sandalias mejor conservado, por cierto, era de oro. La cama plegable de Tutankamón. Otro de los elementos más llamativos es su colección de 6 camas hechas principalmente de madera con un lecho de juncos o cuerdas. Una de estas camas es la cama plegable más antigua de la historia y su diseño es completamente futurista. Un ejemplo de la genialidad de los artesanos que les rodeaban. Un irlandés llamado Murphy patentó la cama plegable a comienzos del siglo XX e incluso aún hoy lleva su nombre, pero nunca supo que alguien había hecho otra mucho mejor 3200 años antes. Las camas de Tutankamón contaban con un reposacabezas similar al de las geishas japonesas y tenían de 4 patas hasta 8, la plegable. Para quien no conozca la historia de las camas, hay que decir que estos diseños son espectacularmente modernos, ya que antes de Egipto no se conocían las camas de madera o de plataforma o con patas como las conocemos hoy en día.
Además de todo lo anterior, los otros enseres de uso personal reflejan el estilo de vida de los habitantes de alto nivel del antiguo Egipto. Hallamos, por ejemplo, el antiguo juego de mesa egipcio llamado senet, bastones para una más que probable cojera, cetro y flagelo de oro y bronce, barcas para pasar al otro lado de alabastro o este barco con velas. Estos barcos se utilizaban realmente para navegar por el Nilo río arriba. El ajuar también contaba con numerosas prendas de lino que se conservaban casi listas para usar, como túnicas, camisas, faldas, taparrabos o guantes. También tenía comida y bebida, diferentes ánforas de vino, pan, ajo, legumbres, cebollas, carnes y miel. ¿Sabías que la miel aún es comestible? Como armamento tenía espadas de bronce curvadas, las mencionadas dagas de oro y de hierro meteórico, así como arcos simples y compuestos, e incluso aparece esgrimiendo arpones. Además, aparecieron 2 fetos momificados, posiblemente sus 2 hijas. Si te ha gustado el vídeo y estás de acuerdo en que mi tumba es la más fabulosa de todos los tiempos, deja tu comentario, para que mi alma alcance la inmortalidad. Los mayores tesoros, las mayores exhibiciones de riqueza, poder terrenal y gloria de la tierra son las tumbas de los reyes, faraones, emperadores y generales. Fueron enterrados para permanecer a salvo de los ojos ajenos mientras conquistaban el más allá, y eso nos ha permitido apreciar la mayor dimensión de la gloria humana, del lujo, de la riqueza y el poder de los hombres más poderosos. Cientos de miles de personas trabajaron durante décadas para diseñar y construir estos deslumbrantes portales al más allá, y miles de personas murieron para obtener ese titánico nicho. Se quedaron con los mayores tesoros de la tierra. Al final, sí, se los llevaron a la tumba para ser los más ricos del cementerio, pero también al final resultó que el más allá, en el mejor de los casos, eran los museos. En el más acá, la suerte que corrieron Tutankamón y Qin Shi Huang es parecida a la del emperador Alejandro Magno, a quienes no se les conoce descendencia, ya que posiblemente otros aspirantes al trono tenían por costumbre eliminar a cualquier posible adversario de forma preventiva. Por mi parte, me quedo con algunos conceptos básicos. Cuanto más oro y poder tenga una persona, más obsesiones y más espadas penderán sobre su cabeza, y más venenos rondarán por su mesa. Pero gracias a ellos se hicieron famosos y conocemos sus nombres. La moraleja es que, a pesar de que nos hemos convertido en ávidos buscadores del lujo de la muerte, lo más impresionante aún permanece bajo tierra. Creo que estas son las tumbas o mausoleos más fabulosos de la historia, pero es posible componer otro vídeo con los demás mausoleos que quitan la respiración. ¿Y qué piensas tú? ¿Cuál de estas tumbas debe ocupar el primer lugar en la lista de las más fabulosas de todos los tiempos? ¿Cuál elegirías tú para otra futura entrega? Si te ha gustado el vídeo, dale al like y deja tu comentario, para que este vídeo alcance la inmortalidad.